Buenas noches, mi nombre es Adriana Melo y el día de hoy presento la actividad 2 para el área de estructura organizacional en la especialización en gerencia de talento humano de la UMB Virtual. Hablamos de la organización. Una organización es un grupo social formado por personas, tareas y administración que interactúan en el marco de una empresa, de una estructura para cumplir con un objetivo particular. Las empresas son organizaciones que consisten en una unidad económica de producción de bienes y servicios. Su finalidad es lucrativa, tener ganancias y requieren trabajo, capital humano y recursos materiales. Así, hablamos de la organización como empresa y en donde tenemos diferentes temas que le pueden afectar. Existe el entorno empresarial, por ejemplo, que es el conjunto de fuerzas y condiciones que están afuera de la organización y que tienen influencia sobre la misma para afectar sus operaciones. Ese entorno puede estar visto dentro del macro y el microentorno, está dividido. El macroentorno son todo el sistema político, el sistema internacional, el sistema social en general, la sociedad, temas tecnológicos de avances y económicos a nivel mundial. Y el microentorno ya tiene que ver con lo que directamente afecta a la empresa, que son sus proveedores, el mercado en donde vende sus productos o servicios, la competencia directa, el gobierno a través de las políticas fiscales que afectan directamente el tema económico y tributario para la empresa, la comunidad, que es finalmente el lugar donde podemos estar hablando de que se compran sus bienes o servicios, la banca, eh, la banca porque también afecta con el tema de el movimiento del dinero, créditos y apoyos para el funcionamiento de la compañía y pues lo más importante que son sus clientes, que son los encargados de brindar a la empresa los ingresos que requiere para seguir subsistiendo. Así, este entorno afecta a la empresa y por eso siempre se debe tener en cuenta eh, dentro del marco de la estructura y de la estrategia y la planeación estratégica desde las directivas de la organización. Eh, Cada empresa, ya una vez observado su entorno y pues, su finalidad, crea una estructura organizacional. La estructura es como la disposición de los roles que se tienen para poder desarrollar todas las funciones, los procesos que se tienen que vivir al interior de dicha organización. La finalidad de la estructura organizacional es establecer precisamente un sistema de papeles o de roles que han de desarrollar las personas para llegar a los objetivos de la organización. Hay dos tipos de estructura principalmente que funcionan para las empresas. Una es la funcional, que es una estructura jerárquica donde cada empleado tiene un superior y sus equipos subagrupados en subespecialidades. Entonces hay, por ejemplo, una gerencia general y unas subgerencias dependiendo de las diferentes áreas eh, productivas de la empresa. Entonces, por ejemplo, si la empresa es de producción, hay un área de producción, un área de marketing, un área de mantenimiento, un área de ingeniería, un área de recursos humanos, y entonces así funciona una jefatura por cada área y de ahí para abajo, pues todos los demás miembros del equipo agrupados bajo esas cabezas funcionales. Y otra estructura que es la que está muy en auge por estos días con el tema de gestión de calidad es la organización por procesos, en donde se tienen una dirección general y una serie de procesos. Ya no hablamos aquí de líderes o de jefaturas, sino más bien de líderes de proceso. Y estos procesos se interconectan uno con otro, de manera que no hay jerarquía, sino organización de todos los procesos que se tienen que llevar a cabo en la empresa. Entonces acá hay un ejemplo y perfectamente la dirección del proceso A.
para una organización tiene cruces con otros procesos como son sistemas de información, finanzas, recursos humanos, operaciones y marketing, y así para el proceso B y C. Siempre todos interconectados, sin una jerarquía específica, sino más bien con liderazgo. Ya acá no hablamos de jefes, sino de líderes de proceso que saben interconectar, apoyar, para poder brindar al cliente lo más importante que es su satisfacción. Este enfoque sistémico por procesos enfoca todos los esfuerzos en la satisfacción del cliente. Ya no se habla de funciones, sino de procesos. Y para poder definir qué es un proceso, hablamos de que es el conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. Todo proceso tiene una entrada y una salida que puede ser la entrada hacia otro proceso cuando uno depende del otro. Un ejemplo, el tema de producción. Producción tiene una entrada que es el recibo de los insumos, una salida que es entrega del producto y esa salida es la entrada a otro proceso llamado eh, ventas, por ejemplo. Ya los vendedores se encargan de distribuir esos productos que eh, se hicieron en producción. Entonces así funcionan interconectadamente el tema de procesos y esto está muy enfocado en los temas de sistemas de gestión de calidad que están muy en auge por estos días. ¿Qué pueden afectar estos, digamos que estas funciones o estas estructuras que hemos nombrado? Principalmente el tamaño de la empresa. Entre más grande es la empresa, entre más va creciendo, pues es más difícil manejar ciertos tipos de estructuras. Entonces, por eso es que las empresas hoy están eh, dejando la estructura jerárquica, porque entre más grande la empresa, pues más jerarquías, más burocracia, y eso lo que hace es lentizar los procesos. Entonces se está migrando al tema de procesos precisamente para poder interconectar y tener menos jerarquías y más colaboración de equipo. El ciclo de vida de la empresa, pues básicamente la estructura también muchas veces se ve afectada por los ciclos de declive de las empresas, donde si una empresa entra en recesión, en quiebra o bueno, tiene problemas como por ejemplo ha sucedido con la industria petrolera, pues ahí ya la estructura se empieza a revisar y empiezan a pretenderse quitar ciertas o agrupar ciertas funciones en una sola persona, generando pues el despido de personal. Y eso en la estructura de procesos pues se genera muy bien porque así hay menos personas, pero los procesos funcionan de una mejor manera. La estrategia de la compañía también es algo que afecta a la estructura porque pues lo que plantea la estrategia es ver el futuro en determinado número de años y si en ese futuro no se ven todas las funciones o todas las cantidad de eh, cargos que hay en la estructura, pues entonces se empiezan a delimitar un poco más. Y el entorno, que también afecta no solo a la estructura, sino el mismo ciclo de vida de la empresa, porque dependemos de mucho de todo lo que, como empresas, dependemos mucho de lo que pasa en el mundo, en el país, a nivel económico, a nivel político, y pues eso siempre va a afectar la estructura organizacional, donde si se necesita ajustar gastos, pues lo primero que se va a revisar es ajustar cargos también. Eh, para finalizar, quiero hablar un poquito del tema de la cultura organizativa, que una vez está toda esa estructura organizacional, pues empezamos a revisar cómo esa estructura empieza a generar una cultura basada en los pilares de el comportamiento de la gente, de las normas, de los valores, de las filosofías que se crearon al interior de esa estructura, de las reglas y el mismo ambiente y el clima. Eh, para poder tener una cultura sana dentro de estas organizaciones y que una vez la empresa ya esté organizada y tenga un éxito, pues básicamente debemos hablar de que esa cultura debe estar inyectada por una comunicación asertiva dentro de los equipos de trabajo, por un trabajo en equipo,
por un servicio al cliente no solo externo sino interno, un servicio a sus mismos compañeros de equipo, manejo asertivo de conflictos, respetar las diferencias y la creatividad innovadora. La creatividad que ya hemos hablado en otras áreas que genera nuevas ideas y nuevas formas de trabajar que llevan a las empresas pues, a un mayor desarrollo. Muchas gracias.